Desde que era una niña, mis papás y las personas cercanas solían compararme mucho con mi hermana Mari. Ella me llevaba tan solo 2 años, y desde pequeñas, la gente alrededor se encargó de crear una especie de competencia entre nosotras. El favoritismo era bastante notable hacia mi hermana Mari. La razón es que ella era muy bonita, a diferencia de mí, que la verdad no nací tan agraciada. Desde que fuimos jovencitas y también adolescentes, las amistades preferían juntarse con Mari antes que conmigo. Y para aquello de los novios, ni qué decir. El cabello rizado de Mari y su tono apiñonado de piel, sus ojos negros como la más profunda noche, y esas curvas que ya se le venían forjando desde adolescente, habían dado ya como resultado una verdadera mujer. Por eso, siendo ya mayores, cuando Mari tenía 20 y yo tenía apenas 18, en un intento desesperado de mis padres de poder unirnos más, fue que mi papá nos puso a Mari y a mí a trabajar juntas atendiendo una de sus ferreterías. Y es que mi padre tenía varios negocios. Uno de estos era aquella ferretería en la que trabajaría junto a mi hermana Mari. Ahí debíamos encargarnos de tener todo bien ordenado, también de cobrar y de tener bien al tanto a los ayudantes. Mi papá, más allá de querer que trabajáramos juntas por el hecho de que nos lleváramos bien, él quería que aprendiéramos a manejar algún negocio, pues tenía miedo de que, en algún futuro, cuando él muriera, mi hermana y yo nos quedáramos a cargo de todo y lleváramos a la quiebra sus negocios, y que así todo el trabajo de tantos años que mi padre realizó fuera tirado por un agujero. De inicio la idea me parecía una locura. Yo no aguantaba mucho a mi hermana, porque era bastante soberbia. Ella sabía bien de su belleza y su carácter, pero a Mari no le importaba. A ella le interesaba más que todo el dinero. Quería aprender a manejar ese negocio, pues sabía que en algún tiempo podría ser de nosotras. Y es que para ello, tanto Mari como yo solamente terminamos la preparatoria. Mi papá fácilmente pudo habernos pagado una carrera, pero es una realidad que no nos gustaba la escuela. Mari prefería andar con muchachos y de fiesta en fiesta. Por mi parte, yo era una mujer más amargada, más deprimida. No tenía idea de qué metas perseguir en la vida, y por ello tampoco quise ir a la universidad. Además, estaba muy joven. Si en un futuro quisiera estudiar algo, aún había tiempo. Mi papá nos estuvo capacitando para trabajar su ferretería. Aquello le tomó más o menos unos 3 meses, y cuando esto transcurrió, nos dejó por fin solas a Mari y a mí. Había otras 2 personas que nos ayudaban, se encargaban del trabajo pesado, mientras que Mari y yo, por lo regular, estábamos en el mostrador, cobrando y tomando algunos pedidos para los clientes que nos llamaban desde otros puntos de la ciudad. Al estar al frente de aquel mostrador, Mari y yo platicábamos de muchas cosas, pero había días que no le aguantaba el humor, y no hablábamos para nada. Fue para un lunes, recién acabábamos de abrir, y como la ferretería quedaba en una calle común, a Mari y a mí nos tocó ver que en la casa que quedaba justo enfrente del negocio se estaba cambiando un muchacho. Al parecer iba a vivir solamente con su madre, y sería un joven como de unos 26 años. Muy guapo, por cierto. Y digo esto porque, en cuanto lo vi, personalmente me quedé cautivada. Es como si me hubiera flechado a primera vista, aunque sé que aquel joven, pese a que me vio, seguramente no le dio importancia a mi presencia. Mi hermana Mari también lo vio y lanzó un comentario. ¿Ya viste, Cynthia? Está muy guapo el vecino nuevo. Ojalá que un día venga a comprarnos algo para conocerlo. Le respondí a Mari que sí, que aquel muchacho era guapo, pero le dije que no era de mi tipo. En sí, mi comentario era en signo de derrota, pues sabía que si aquel joven tuviera que elegir entre las 2, seguramente escogería a Mari. A ella no había hombre que se le pudiera resistir. Pero mentiría si les digo que aquel joven no me gustaba para nada, pues todos los días lo veíamos salir, subirse a su auto para irse a trabajar, y cada vez que mis ojos lo veían, sentía muchos deseos de que fuera a hablarme, de que me invitara incluso a salir, pero aquello solamente ocurría en mi mente. Estaba consciente de que esa realidad estaba muy fuera de mi alcance. Además, había un detalle
que me desanimaba por completo. El tema es que Mari, cada vez que veía a aquel muchacho, se le iban los ojos. En automático, al sentirme competencia para mi hermana, sabía que llevaba todas las de perder. Sumándole a esto, el hecho de que Mari, desde que llegó aquel joven a vivir ahí, empezó a vestirse más provocativa. Le gustaba ponerse escotes, y al recargarse al mostrador se le veía todo. También usaba prendas más ajustadas, pues sabía que su belleza era su mejor arma para atraerlo. Fueron pasando algunos días, y como llegó la temporada de invierno, por el cambio de clima me resfrié, me puse un tanto grave, así que por unos días no pude ir a la ferretería. Mari sería quien se quedaría al cargo de estar atendiendo y llevando todos los asuntos. Aquello no sería problema. Y justo al tercer día que yo me había quedado en cama, Mari llegó a la casa después de trabajar y muy entusiasmada me contó algo que no me lo esperaba de verdad. ¿Cómo estás, Cynthia? Espero que ya estés mejorando para que regreses a ayudarme a la ferretería. Ah, y a propósito, ¿a quién crees que conocí? El comentario de Mari me puso muy nerviosa. Por su cara de alegría, sabía que cualquier cosa que fuera representaría una decepción para mí. No, pues, no tengo idea, Mari. A ver, cuéntame, ¿a quién has conocido? La verdad es que me estaba haciendo la tonta, pero me imaginaba que la noticia para nada me haría feliz. Creo que va a ser fácil que lo adivines, hermanita. Pues fíjate que por fin he conocido a nuestro nuevo vecino. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ya me invitó a salir. Se llama Alejandro, y la verdad es que teniéndolo de cerca, es mucho más guapo. Además de eso, es todo un caballero. A mí se me hace que ya conseguí marido, porque a mí este muchacho se me hace que no va a ser nomás para un rato, pero vamos a ver qué sale. Felicité a mi hermana Mari, tragándome todo el dolor de la decepción. Jamás me imaginé que aquello pudiera ocurrir tan rápido, pero ni qué hablar. Sabía que yo siempre iba a ser una perdedora, al no ser tan bonita como Mari. La mala suerte con los hombres siempre había estado de mi lado. La felicidad de mi hermana siempre iba a opacar la mía. Pero en fin, ¿qué le iba a hacer? Esa era mi vida, y no había mucho que hacer para mejorarla. Mari se despidió de mí, no quería contagiarse. Se fue a bañar, a cenar y después a dormir, mientras que yo me quedé a sufrir un poco más, no tanto por la enfermedad, sino por el hecho de saber que Mari una vez más se había quedado con un hombre que me gustaba. Tuve que tragarme todo el orgullo para así poder regresar a trabajar la semana siguiente. Sabía que Mari ya había salido con aquel muchacho, el tal Alejandro. El fin de semana traté de evitarla, porque no quería que me restregara en mi cara lo fea y despreciable que era yo. Pero en fin, el lunes, Mari me lo contó todo. Ni te imaginas cómo me fue en la cita con Alejandro el sábado, querida hermana. Ay, nomás te digo que, ay, como ves a ese muñeco del vecino, ya es mi novio. ¿Y sabes qué? Esa misma noche que salimos, terminamos bien empiernados. Y debo decirte que le falta un poquito de talento para moverse en la cama. Pero ya con la práctica, le voy a ir enseñando algunas cosas. Lo que sí me gusta de él es que es muy amable, muy gentil, es muy educado y hasta un poco refinado. Nada que ver con los otros hombres que me he relacionado. Y como te lo dije antes, este Alejandro sí me gusta para casarme con él. Y si todo va bien, vas a ver que voy a poner las cosas de mi lado. Y con este sí me he visto de blanco. Traté de darle por su lado a mi hermana, haciéndole saber que también me alegraba mucho lo que estaba viviendo. Pero por dentro me sentía destrozada. Sabía que aquel chico y yo, pues nada que ver. Pero en mi mente, en mi corazón, estuve alucinando cosas, sintiendo la falsa esperanza de tener un buen hombre a mi lado alguna vez. En los siguientes días, tuve que estar aguantándome el carácter de mi hermana. Y fue una tarde de esa misma semana que llegó a la ferretería el dichoso Alejandro. Muy inspirado llegó, nos saludó y enseguida abrazó a Mari y le dio un beso. Parecía que querían devorarse ahí enfrente de todos. Y cuando por fin se despegaron, Mari me presentó con él. Mira mi vida, ella es mi hermana de la que ya te había hablado.
te presento a Cintia. Y Cintia, él es Alejandro, mi novio. No sabía dónde esconder la cabeza de la vergüenza, pero saludé al muchacho. Y de verdad que era mucho más guapo en persona. Era todo un ángel. Después de que nos presentó mi hermana, aquel muchacho Alejandro hizo un comentario que en lugar de alegrarme me incomodó un poco. Me da mucho gusto de conocerte, Cintia. Ojalá y un día podamos salir todos juntos. Y de paso te presento a algunos amigos. Estoy seguro que nos vamos a llevar muy bien. Le agradecí a Alejandro por el ofrecimiento y le dije que lo iba a pensar, porque no se me daba mucho eso de salir a la calle. Mi hermana Mari y el joven se quedaron ahí, platicando un rato y dándose unos besos. Aquel día no había muchos clientes, y yo preferí irme para allá atrás, a la bodega, a acomodar algunos artículos. No podía soportar ver a mi hermana con ese tipo, porque en el fondo seguía gustándome mucho. Cuando por fin Alejandro se marchó a su trabajo, Mari y yo seguimos en nuestras labores. El día transcurrió de manera normal, y también los días siguientes. Habrán pasado así cerca de 2 semanas. Mari se veía casi todas las noches con Alejandro, y algunas ocasiones se iban de fiesta, salían a algún bar o por ahí. Por mi mente venían imágenes en las que ese muchacho, que tanto me gustaba, le hacía el amor a mi hermana. En el fondo me hubiera gustado ser la mujer que estuviera entre sus brazos, pero ni modo, así era la vida. Con el paso de los días, ya me estaba acostumbrando y también superando la situación. Estaba aceptando que mi hermana siempre iba a ganar en todo, iba a tener los mejores hombres y las mejores oportunidades también. Y lo peor de todo, el aprecio más grande de la familia. Eso me ponía a pensar que, realmente, el dicho de que como te ven te tratan, es bastante cierto. A mi hermana, solo por ser bonita, se le abrían las puertas de inmediato. Nunca batalló por conseguir trabajo, por tener amigos, novios. Todo estaba a sus pies en charola de plata. En cambio yo, que siempre fui fea, y que peor, carecía de personalidad, definitivamente sufrí bastante en todos los aspectos. Pero con todo y esto, no creí que la vida se fuera a poner más complicada. Pero pronto me daría cuenta que en la vida todo es posible. Lo digo porque días después, mi hermana Mari me invitó a salir junto con su novio y algunos otros amigos. Estando a solas, Mari me hizo el comentario de que Alejandro me iba a presentar a uno de sus amigos, un joven muy guapo, al cual estaban tratando de manejar para que se animara a salir personalmente conmigo después de aquella noche en que saliéramos todos. Debo admitir que aquello me alegró, aunque traté de disimularlo bastante bien, haciéndole saber a Mari que me lo iba a pensar, pero por dentro estaba que gritaba de felicidad, pensando en que por fin iba a poder tener una relación estable. Los días siguientes, mi estado de ánimo cambió respecto a esto. Sentía que mi suerte estaba por cambiar. Iba a trabajar con más alegría. Me sentí entusiasmada de que llegara aquel día. Sabía que podían estar las cosas a mi favor y empezar a vivir una vida distinta. Una de esas tardes, estaba con mi hermana Mari en el mostrador, cuando en eso uno de los ayudantes le pasó el teléfono. Cuando Mari contestó, se trataba de un cliente, uno que nos compraba muchos materiales. Aquel hombre le reclamaba a Mari que le habíamos vendido unos productos que salieron defectuosos. Por falta de tiempo no podía llevarlos, además eran muchos, pues él siempre compraba en grandes cantidades. Lo que solicitaba es que alguien de la ferretería fuera hasta el lugar donde tenía todo, para que se hiciera una verificación y por lo tanto un reembolso o un cambio de mercancía. Mi hermana Mari de inmediato pidió un taxi para ir a ver qué estaba pasando. La unidad habrá tardado más o menos, ¿qué serán? Unos 15 minutos. En eso, mientras llegaba, Mari entró al baño y mientras estaba usándolo, llegó el taxi. Fui hasta la puerta del baño y le toqué, apresurándola para que se fuera. Mari salió casi corriendo, abordó la unidad y se fue. Me quedé sola en el mostrador atendiendo. En eso, me di cuenta de que Mari había olvidado su teléfono ahí cerca de la caja donde cobrábamos. Nada más escuchaba en ratos cómo le llegaban los mensajes de su novio. En ese instante, no sé por qué, pero
empecé a sentir muchas ganas de ver qué es lo que platicaban, y como yo me sabía la contraseña del teléfono de mi hermana, terminé tomando aquel teléfono, le metí la contraseña y empecé a revisar sus chats. Sabía que aquello estaba mal, pero una vez que empecé a indagar y a indagar, me encontré con unos mensajes que me hicieron romper el corazón, que prácticamente me destruyeron. Se los digo porque en uno de esos mensajes, Alejandro le decía a mi hermana que tenía un amigo que podía quedar bastante bien conmigo. Alejandro le había mandado una foto de su amigo, el cual era bastante bien parecido. Al parecer mi hermana vio la fotografía e hizo unos comentarios que me hicieron sentir terrible. En aquellos comentarios mi hermana decía que aquel muchacho era demasiado guapo para mí, pues yo en realidad no era nada bonita, y comentó también que el hombre ideal para mí sería uno que tuviera cara de cucaracha, uno que se pareciera a mí. Después de aquel comentario, ambos empezaron a reír, y había más comentarios denigrando mi belleza, tal cual se estaban burlando de lo fea que era. No quise ver más, apagué el teléfono y ahí lo dejé. Estuve llorando un buen rato, y una hora después que llegó mi hermana, ella pensó que a su teléfono se le había acabado la batería. Me tuve que tragar todo el dolor y el coraje por lo que había leído. Seguí trabajando porque ese era mi deber, pero no pude aguantar mucho. Días después, le pedí a mi padre que mejor me cambiara a otro de sus negocios. Ya no quería estar cerca de mi hermana. No le dije realmente las razones, pero mi padre siempre supo de las diferencias que había entre nosotras, y sin cuestionarme, a las 2 semanas habló con nosotras dos, y a mí me mandó a atender una papelería que también era suya. Con esto, por fin pude tener la distancia que necesitaba de mi hermana. Cuando empecé a trabajar en la papelería, me olvidé prácticamente de todo. En las noches que llegaba a casa, directo me encerraba en el cuarto para dormir. No quería ver a Mari, y con esto, debo contarles que no pasó mucho tiempo para que mi hermana de pronto nos llegara con la novedad de que estaba embarazada y que se iba a casar con aquel muchacho. En lo personal no me dio para nada gusto. Todo lo que tuviera que ver con mi hermana para mí ya no era relevante. Aún así la felicité vacíamente, pero lo que pasara en su vida para mí ya no era importante. Mari estaba muy feliz. Alejandro era buen muchacho y estaba dispuesto a casarse con la víbora de mi hermana. En el fondo lo compadecía. No sabía qué tipo de monstruo era realmente Mari, pero en fin, él solito se metió en ese lío. En ese momento de mi vida, debo admitir que me dio muchísima envidia el estilo de vida que llevaba mi hermana. No tanto por la cuestión económica, porque en casa, gracias a mi padre, siempre tuvimos mucho de todo. El tema es que con aquel muchacho mi hermana se veía feliz. Ella llevaba la vida que siempre había deseado. Por eso es que la envidiaba. Esto me llevó a amargarme, a alejarme de la familia. Empecé a poner distancia, y como mi papá me pagaba bastante bien, ya estaba juntando dinero para independizarme. Necesitaba apartarme de todos. Mi vida completamente terminaría cambiando. Una mañana que estaba en la papelería, y en eso llegó una mujer. La señora me pidió que le hiciera unas fotocopias de unos documentos que prácticamente eran una especie de oraciones y también instrucciones para hacer trabajos de brujería. Y por el aspecto de aquella mujer, de inmediato me imaginé que ella se dedicaba a esas cosas. Ya había escuchado antes del tema, pero nunca había conocido a alguien que practicara la magia negra. Disculpe, señora, fue imposible no leer un poco de lo que usted me dio a fotocopiar. Por eso, con un poco de confianza, quiero preguntarle, ¿usted se dedica a esto? ¿Sabe hacer de verdad brujería? La señora se mostró muy seria, pero luego de verme, cambió su semblante a uno más amable y me respondió: Por supuesto, niña mía, yo me dedico a esto. Si un día se te llega a ofrecer algo, lo que tú quieras, un amarre, un trabajo o un desquite, te dejaré mi tarjeta. Llámame cuando gustes, te aseguro que no te arrepentirás. La señora me dio una tarjeta y me explicó la ubicación donde vivía y atendía a sus clientes. De verdad que me dejó pensando en todo lo que ofrecía, y la opción que más me llamó la atención fue la de cometer un desquite,
una venganza, y como ya se imaginarán, mi hermana iba a ser la víctima. Admito que estaba cegada por el odio, por la envidia. Si no podía tener la vida de mi hermana, entonces lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que no fuera feliz, que por un momento estuviera en mis zapatos, que tuviera que lamer el piso, tal y como la vida a mí me lo había hecho muchas veces. Llamé a la mujer para hacerle una cita. En la llamada me dijo que le llevara algunas cosas y que con gusto íbamos a trabajar sobre aquello. Me citó para un sábado en la mañana, muy temprano. Ese día le puse un pretexto a mi padre para no abrir la papelería. Tomé un taxi y me fui directo hasta la casa de aquella bruja. Aquel lugar era una casa convencional. No tenía letreros ni nada que anunciara su trabajo. Al parecer, la manera en que se manejaba era bastante discreta. Una vez entrando, se me acercó un gato negro, el cual empezó a ronronear junto a mí. Y ante eso la mujer hizo un comentario. «Parece que le has caído bien a mi gato. Eso es muy buen augurio, y me da la confianza de que el trabajo que haremos para ti va a dar los resultados esperados. Por cierto, la vez pasada no te dije mi nombre. Me llamo Refugio. Es un gusto, Cynthia. Ahora pásate para acá. Esto que haremos es demasiado rápido. Incluso te sorprenderá». Aquella señora Refugio me sentó adentro de un cuartito, sobre una banquita. En el piso tenía pintado un círculo. Había varias velas a su alrededor, y lo que me pareció curioso es que la señora Refugio acercó un molcajete. Como bien sabemos aquí en México, los molcajetes se utilizan para moler chiles para hacer salsa, pero la señora Refugio de pronto puso algunas hierbas, un poco de tierra y al final colocó un hueso. Me imagino que era un hueso humano, de algún muerto que quizás ella misma pudo ir a ver desenterrado. No quería hacerme tantas preguntas, solamente veía cómo la señora Refugio empezó a machacar todo en el molcajete. Una vez que lo hizo, esparció todo aquello sobre el círculo que tenía pintado en el piso, y enseguida me pidió algo que ya llevaba yo preparado. «Ahora sí, muchacha, puedes entregarme la fotografía, pero antes quiero que hagas algo. De los alfileres que te pedí que trajeras, necesito que los claves en la foto, justo en los lugares donde creas que puedan hacer más daño. Deja que tu intuición te guíe. Estoy segura que lo harás bien». Como la señora Refugio me había pedido una foto de mi hermana, imprimí una donde salía con Alejandro, una que había encontrado en las redes sociales. También me pidió que llevara algunos alfileres. Tomé varios de estos y comencé a clavarlos. Le clavé a mi hermana en los dos ojos un par de alfileres, también a Alejandro. Después a cada uno le clavé otro al área del corazón y finalmente le clavé uno a mi hermana en el vientre. Cuando hice esto último, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sabía que estaba cometiendo algo grave, pero aún así, el odio y el coraje que sentía por mi vida y por mi hermana me estaban cegando por completo. Le entregué la fotografía ya con los alfileres encajados a la señora Refugio. La mujer la tomó y la colocó en el centro de aquel círculo, sobre la tierra y sobre todo lo que había molido con el molcajete. Para cerrar aquello, sacó una especie de líquido que era una mezcla de no sé qué tantas cosas con alcohol. Lo dejó caer sobre la fotografía y finalmente le prendió fuego. Al principio fue extraño, pues parecía como si la fotografía no se quisiera quemar. La señora Refugio tuvo que empezar a hacer unos rezos para que finalmente la fotografía se convirtiera completamente en cenizas. Una vez que el fuego quedó completamente consumido, la señora Refugio tomó las cenizas de aquello, las colocó dentro de una servilleta, metió después aquella en una bolsita de color oscuro y me la entregó en las manos. «Te entrego esto, Cynthia. Ahora lo que tienes que hacer es enterrar esto en el patio de tu casa, de preferencia lo más cercano al cuarto de tu hermana. Una vez que lo hagas, debes esperar un poco y vas a ir viendo los cambios en su vida.
Lo único que te digo es que ya no te puedes arrepentir. Este tipo de trabajos no se deshacen. Hay fuerzas del más allá que me ayudan a que esto se cumpla. Y si algo no les gusta, es la gente que se echa para atrás. Así que, mijita, hemos hecho un trato, y esto es para toda la vida. Tomé aquello en mis manos. Le agradecí y le di su pago a la señora Refugio. Salí de aquel lugar, pensando en lo que había hecho, pero como en ese momento aún me sentía cegada por el odio, muy decidida fui a la casa. Tuve guardado aquello durante varios días, esperando el momento en que todos salieran de casa, y así nadie me viera cuando enterrara aquello. Finalmente pude hacerlo. Disimulé todos aquellos días, y tuve que hacer gala de hipocresía, felicitando y tratando bien a mi hermana por su embarazo y por el matrimonio que se celebraría en unos días más. Alejandro y Mari estaban muy felices. Ellos sentían que tenían la vida resuelta. Pero con lo que no se esperaban es que la brujería que la señora Refugio hizo sobre ellos empezaría a actuar muy rápido, mucho más de lo que me imaginé, y les juro que me sorprendí bastante. No me enorgullece en lo más mínimo lo que pasó, pues justo 2 días antes de la boda de mi hermana con Alejandro, Mari tuvo complicaciones con su embarazo y terminaría perdiendo al bebé. Fue una madrugada. Mari se despertó gritando porque tenía un sangrado muy fuerte. Mi mamá de inmediato despertó a mi papá, quien se llevó a Mari al hospital para que la atendieran en urgencias. Cuando me levanté, entré a la habitación de mi hermana y ésta, apoyándose de mi papá, a como pudieron, salieron de la casa. Vi cómo quedó la cama de Mari. Había muchísima sangre. Las sábanas eran de color claro y estaban empapadas por el rojo líquido. De verle la cara, me dio mucha tristeza. Empecé a sentir mucha culpa y me di cuenta del monstruo en el que me había convertido, pues a causa de mi odio y mis malos deseos, y también de la brujería que Refugio hizo en mi petición, aquello estaba ocurriendo. En ese instante caí en la realidad de lo grave que estaba la situación, pues mi hermana estuvo internada un par de días y por poco pierde la vida. Los doctores tuvieron que intervenirla y hacer varias cosas para poder mantenerla viva. Sin embargo, el bebé, a él no lo pudieron rescatar. La boda de Mari, como se imaginarán, tuvo que posponerse. Alejandro estuvo ahí al pie del cañón con ella, muy atento. Me di cuenta que su amor por mi hermana Mari era real, y supe que fue una completa estupidez lo que hice. Pasadas algunas semanas, mi hermana Mari estaba completamente triste, devastada. Aún así, Alejandro le confesó su amor, y le hizo saber que, sin importar lo que había pasado, él quería casarse con ella. De esta forma, días después se llevó a cabo la boda, pero a petición de Mari y de Alejandro, se realizó de una forma muy pero muy discreta. No hubo más de 20 invitados, y todo se celebró en la intimidad de la familia. Alejandro y Mari se fueron a vivir juntos. Se fueron a otra casa, pues en la que vivía Alejandro se quedaría solamente viviendo su madre. Me imaginé que con el tiempo, el aborto era lo único malo que les pasaría a mi hermana y a su marido. Pero no, la situación empezó a cambiar bastante en ellos. Para empezar, Alejandro se quedó sin trabajo. Mari, como se encargaba de la casa, tuvo que empezar a trabajar en la ferretería nuevamente. Los problemas económicos empezaron a aflorar en esa casa, y justo cuando mi hermana comentó que estaba dispuesta a correr a su marido por flojo y por el hecho de que no llevaba un peso a la casa, resulta que Mari estaba nuevamente embarazada. Aquello fue una noticia que cambiaría todo. Mi papá entró en acción, ofreciéndoles apoyo económico para que mi hermana ya no tuviera que trabajar. En su lugar, puso a Alejandro a que trabajara en la ferretería. Lo estuvo capacitando y le estuvo dando un sueldo bastante decente que les diera lo suficiente para poder vivir en paz. A Alejandro aquella idea no le gustaba al principio, porque él era un profesionista y quería ejercer la carrera que había estudiado. Pero como no conseguía trabajo de eso, tuvo que tragarse el orgullo y ponerse tras el mostrador en el cual conoció a su esposa. En ese momento de la vida había algo de esperanzas, pues con el embarazo de mi hermana había una paz y una estabilidad que,
Semanas atrás se había perdido, pero pronto todo aquello volvió a derrumbarse. En el momento en que mi hermana volvió a perder al bebé, la situación fue muy similar a la anterior. Sin embargo, los médicos, como le habían dado a entender a mi hermana que no debía embarazarse pronto por el proceso que le habían hecho en la matriz, en este segundo embarazo, tras el aborto, para sacarle el producto, terminarían lastimándola mucho, de forma que tuvieron que extraer la matriz, pues tras las lesiones habría quedado sin las posibilidades a futuro de procrear nueva vida. Con esta noticia, la vida de mi hermana y de su marido se vino abajo. Con el tiempo empezaron a tener muchos problemas y terminarían divorciándose a los pocos meses, pues Alejandro siempre había mencionado que quería un hijo, era de sus más grandes deseos en la vida, y como mi hermana ya no iba a poder dárselo, fue la misma Mari quien decidió divorciarse de aquel hombre. Mi hermana estaba muy triste, me tocaba verla muy seguido, pues regresó a vivir a la casa de mis papás. Se le veía completamente cambiada, toda su belleza se apagó, ya no era la misma, ya no irradiaba esa energía, esa sensualidad, esa vitalidad que tanto atraía a las personas a su alrededor. Me di cuenta que con mis actos había destruido la vida de mi hermana, la había llevado hasta la más horrible oscuridad, hasta el más denso infierno. Por si esto fuera poco, aunque Alejandro ya no vivía cerca en nuestro entorno, por voces de otros nos enteramos que enfermó del corazón. Estuvo a punto de darle un infarto y tuvieron que empezar a darle medicamento prácticamente de por vida, pues de no tomarlo, era seguro que moriría. Sabía que esa circunstancia también era consecuencia de la brujería que les hice. Estaba desesperada porque no sabía cómo parar aquello. Intenté incluso volver a Conrefugio para que destruyera todo ese hechizo, pero me recalcó una vez más que no había nada que hacer, y de estar allí en su casa, me pidió que me fuera, que si no aceptaba las consecuencias de mis actos y que si ya estaba arrepentida, entonces no era digna de que me ayudara nuevamente en caso de querer algún favor en el futuro. Toda la vida a mi alrededor se estaba cayendo en pedazos, y por dentro me estaba desmoronando como persona. Me sentía indigna de las sonrisas de mi familia, de su cariño, también de sus atenciones. Y es que pese a que la atención de mis padres se fue directamente a con Mari, la situación que ella vivía les tocó el corazón a mis padres y empezaron a ser también más atentos conmigo. Aquello no era justo, yo no merecía recibir cariño. Y mientras tanto, la situación de mi hermana empeoraba. La estuvieron viendo médicos para tratarla, dándole antidepresivos y demás cosas, pues mi hermana Mari se fue hundiendo más y más en el hoyo de la depresión. Ella ya no era lo mismo de lo que fue en el pasado. La belleza desapareció por completo, perdió mucho peso, no dormía, empezaba a tener crisis de ansiedad terribles, en ocasiones la tenían que internar. Pero el infierno en el que estaba viviendo tenía que llegar a su fin en algún momento. Mi hermana Mari, una noche, antes de irse a dormir, habría tomado la decisión más fuerte de su vida. Se los digo porque aquella noche se tomó completamente un frasco de pastillas de medicamento controlado, situación que la llevó a perder la vida. En la mañana siguiente mi madre la encontró, muerta, ahí tirada junto a la cama. Su cuerpo estaba completamente pálido, su mirada perdida. La apariencia que tenía Mari daba a notar que había estado viviendo una vida terrible. Me tocó ver cómo se llevaban el cuerpo las personas del servicio forense. Llevaban cargando el cuerpo de mi hermana y lo estaban tapando con una sábana blanca. De ir caminando no sé cómo ocurrió, pero la sábana se removió de su cara, haciendo que el rostro de mi hermana pareciera que me miraba, unos ojos clavados directamente a los míos. Aquello, no sé si por paranoia, pero me daba a entender de que mi hermana, desde donde quiera que estuviera, ya sabía lo que había pasado, y sentí como si me hubiera sentenciado a muerte. Lloré y lloré todo ese día, y los días siguientes también al funeral, al entierro. La culpa me estaba pudriendo por dentro. Es una sensación que no podría explicarles, pero tampoco me gustaría que la experimentaran.
Lo que más me dolía era ver cómo sufrían mis papás. Bien dicen que no hay mayor dolor que experimenta una persona que cuando pierde a un hijo, y en las caras de mis papás pude comprender aquello. Sentí que llevé las cosas demasiado lejos por un sentimiento estúpido de envidia, pero a causa de esto, sentía cómo me pudría por dentro, cómo dejaba de ser humana para convertirme en una aberración, en un monstruo. Esta situación me llevó a alejarme todavía más de mi familia. No me sentía digna de vivir en la casa con mis papás, y con el dinero que ganaba, más lo que tenía ahorrado, me fui a vivir sola. Como no tenía vida social, amigos y mucho menos un novio, empecé a beber y a beber en mis ratos libres. Solo estando en el trabajo me mantenía sobria, pero en cuanto ponía un pie en casa, destapaba una botella de cerveza o una de tequila y empezaba a beber hasta alcoholizarme y perderme. Mi vida se convirtió en una oscuridad horrible, un infierno. Pero sé que nada de eso era comparado con lo que mi hermana vivió, con lo que sufrió con las pérdidas de sus bebés y también con la ruptura de su matrimonio. Sabía perfectamente que no había nada en esta vida que me hiciera sentir mejor. Por ello es que cada noche o cada que podía, imploraba que la muerte me llegara, que me arrebatara de este mundo, porque ya no tenía nada que hacer, ya lo había perdido todo. El sentido de humanidad con el que había nacido y crecido ya no existía. Yo ya no pertenecía a este mundo. Y con el paso de los meses me di cuenta que mis plegarias serían escuchadas. Fue muy extraña la manera en que me di cuenta de todo esto, pues para empezar, empecé a sentir piquetes en el vientre. Posterior a esto, mi periodo se vio alterado, o mejor dicho, anulado. Empecé a sentir náuseas y un par de desmayos. Las pocas personas con las que convivía empezaron a sospechar de que estaba embarazada, pero no había forma de que eso ocurriera. No tenía pareja y hacía años que no había tenido una relación íntima con alguien. Eso era completamente ridículo. Por esa razón no hice caso y no fui al médico. Me imaginé que se trataba de cosas pasajeras, pero así se me fue 1, 2 y después 3 meses, cuando en eso empecé a notar que mi vientre se veía abultado, como cuando está una mujer embarazada. Cuando esto ocurrió, no dudé en visitar al médico. Una vez estando con me hizo un ultrasonido, y el resultado me puso de verdad a temblar. El médico, como era de esperarse, no encontró un bebé, pero sí una especie de tumoración que había crecido de una manera abismal. Lo extraño y horripilante es que aquel tumor tenía la forma de un bebé. El médico me dijo que no había tiempo que perder y era necesario sacar aquello, aunque me dejó claro que había muchos riesgos de que perdiera la vida en la cirugía. Sin embargo, no había más caminos, era necesario hacerlo. Le avisé a mis papás de lo que estaba pasando. Mi papá firmó unos papeles y pagó la cirugía. De esta forma entré al quirófano y fui intervenida por los médicos. Recé para perder la vida en esa operación. Creo que era una manera digna de morir sin que mis padres se vieran afectados. Pero para mi mala suerte, tras una dolorosa recuperación, seguí con vida. Me mantuve en este infierno de la vida que yo misma creé y no encontraba la manera en que pudiera desaparecer, descansar del dolor y de la culpa que sentía. Pasó algo de tiempo después de la cirugía. Como era de saberse, perdí las posibilidades también de ser madre. Pero, en realidad, ¿qué tipo de hombre se hubiera atrevido a estar conmigo, a regalarme la dicha de tener un hijo? Quizá de todos modos, nunca iba a utilizar mi vientre para traer vida a este mundo. Sabía que ya lo había perdido todo, y por ello es que, desde hace algunas semanas, he venido planeando una forma en la cual puedo dejar de existir. Mi plan hará que la situación parezca un completo accidente. De esa forma mis padres sufrirán solamente un poco, pero no se avergonzarán de haber tenido una hija como yo. Ellos se merecían algo más, algo mucho mejor que yo. Yo fui quien debió morir, no mi hermana Mari. Yo simplemente fui una estúpida, una envidiosa, fui muy débil. Mi decisión ha sido tomada y no hay vuelta atrás.
Sé que seguramente, cuando se escuche o se dé a conocer esta historia, es porque la carta que dejaré junto a mi cadáver habrá sido leída por mis padres y también sería dada a conocer de manera pública. Por ello es que si están escuchando esta historia, seguramente ya estaré muerta. Espero servir de ejemplo para no utilizar la brujería en caso de buscar una venganza, un desquite, un amarre de amor o cualquier otro tipo de cosas. Al final todo se regresa y se regresa multiplicado. Créanme que nadie está preparado para recibir el castigo de la culpa, porque su fuerza azota realmente de una manera que estarán anhelando la muerte día con día. Mi caso es un ejemplo de muchos en el que la envidia en la familia se vuelve un tema destructivo, de muerte. Espero encontrarme con mi hermana del otro lado de la vida para pedirle perdón, para arrodillarme ante ella y honrar su nombre, porque ella lo único que hizo fue existir y disfrutar la vida con lo que la naturaleza le dio. Lo mejor es aprender a quererse uno mismo tal y como es, y con eso se ahorrará muchos problemas. No creo tener nada más que decir. Mi vida realmente fue vacía, y seguramente, aunque ya esté muerta, es muy probable, mejor dicho, estoy segura, que en el infierno que me espera más allá de la muerte, jamás encontraré el descanso eterno.